Me dijeron, oye, Chío, reacciona a esto. Acaba de salir, lo está hablando todo el mundo. Otro escandalazo en Can Barça. Otro caso de posible ilegalidad. Y lo que yo no me podría haber imaginado es que estaríamos hablando 6 años después prácticamente de la pandemia y del COVID. Ojito, porque no es ninguna tontería. Empezamos. Bienvenidos a un nuevo vídeo, madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. Me pongo las gafas porque las voy a necesitar, porque tenemos mucho que leer, tenemos mucho que explicar. Yo, para que os hagáis una idea, desconocía por completo todo esto. Es un trabajo de investigación de varios medios de comunicación, pero sobre todo Footballgate. Footballgate. Otra vez Footballgate. Poniendo en la palestra todas las irregularidades, posibles ilegalidades, posibles delitos, posibles conflictos de intereses del Fútbol Club Barcelona. Nunca me hubiera imaginado estar leyendo este hilo, ¿vale? Con documentación, con pruebas, con absolutamente todo. Una barbaridad solamente digna del Fútbol Club Barcelona, como bien digo, ¿vale? Vamos a ir explicándolo. Yo no lo he leído entero, ¿vale? He leído un par de apartados. Mucha gente me ha dicho, oye, Chío, reacciónalo, habla de ello, porque, oye, creo que la gente debe de saber todo lo posible de cómo actúa este equipo, y para eso estoy aquí, ¿de acuerdo? Vamos al lío, ¿vale? Footballgate.com lo subió hace tan solo unas semanas, ¿vale? El extraño caso del Barça durante la pandemia, cuando el protocolo se basaba en el principio de autorresponsabilidad. Ahora lo vamos a entender todo, ¿vale? ¿Ocultó el Fútbol Club Barcelona casos de COVID? Estaríamos hablando de algo muy grave, ¿vale? De algo sumamente grave. Vamos con la primera pieza del hilo, ¿vale? Entre marzo de 2020 y diciembre de 2021, es decir, durante 19 meses de competición y 68 jornadas de liga, estamos hablando de prácticamente 2 temporadas, ¿vale? De prácticamente 2 temporadas, es una barbaridad, ¿vale? Ningún jugador del Barça se perdió un solo partido, ¿vale? Por COVID, ¿vale? O sea, ningún jugador del Barcelona se perdió un partido del equipo catalán por COVID. Es el único caso en Europa. Esto es lo que le hace increíble, ¿vale? Es el único caso en Europa entre los equipos de primera división de una gran ciudad, que ya sabéis que, oye, no es lo mismo, no era lo mismo vivir en el campo, ¿no? Que no tenías mucha relación con la gente, y por lo cual las posibilidades de que contrajeras esa enfermedad eran mucho menores así vivías en una gran ciudad, donde viene un montón de gente de viaje, mucha gente coge transporte público, aviones, trenes, coches, y sobre todo la aglomeración de gente que hay en una gran ciudad, como puede ser ya no solamente Madrid, que es la ciudad más grande de toda España, con 5 millones de habitantes, sino Barcelona, Valencia, Málaga, Zaragoza, Bilbao, Sevilla, que son ciudades medianamente grandes, ¿vale? Bien, pues el Barcelona fue el único de Europa en no tener este problema. Toda su plantilla estaba sana, entre comillas, ¿vale? Hasta diciembre de 2021 el protocolo COVID de la Real Federación Española de Fútbol se basaba sobre el principio de autorresponsabilidad. En otras palabras, el protocolo confiaba en los servicios médicos de los clubes. Es decir, la federación decía, ¿me decís que no hay ningún caso? ¿De verdad me decís que, vale, pues ningún tipo de problema? Yo es que como todo lo que huela a Barça no me lo creo, es como el que miente por mentir. El típico que te habla y no sabes si realmente te está diciendo la verdad o simplemente es una paranoia más, una invención de su cabeza, ¿vale? Pero bueno, hay gente así, ¿eh? Hay gente así. Y aquí lo vemos, ¿no? Autorresponsabilidad, son con cada uno de los clubes, en fin, en definitiva.
que los clubes tenían la última palabra para decirle a la federación o a quien se tuviera que dirigir, oye, mis jugadores están sanos, ¿vale? No había un organismo externo vigilando, haciendo pruebas, no. Todo lo hacían los clubes, ¿vale? Hasta aquí creo que todo está bastante claro, ¿vale? Seguimos. Si ningún jugador azulgrana se perdió un partido del Barcelona durante 1 año y medio por COVID, el club sí comunicó varios positivos entre la plantilla. ¿Cómo es posible? Muy simple, ¿vale? Resulta que los futbolistas positivos ya estaban lesionados en pretemporada o con sus selecciones. Es decir, el Barcelona sí que tuvo positivos por COVID, pero daba la casualidad que sobre todo, ¿vale?, los que contraían COVID estaban lesionados. Nunca era un jugador de la plantilla, nunca era el delantero titular, el centrocampista titular, o alguien que jugara asiduamente o que simplemente estuviera en el banquillo, no. Estaba lesionado, o en pretemporada, o... Sabéis, ¿vale? Sabéis a lo que me quiero referir, ¿vale? Mayo de 2020, durante el parón de la liga, 5 jugadores azulgranas dieron positivo, según RACUN, que es algo así como Radio Nacional de Cataluña, ¿vale? Una de las emisoras más potentes en esa comunidad autónoma de España. El club catalán no comunicó oficialmente sobre el asunto. Los nombres no fueron revelados, todos pudieron ser convocados en la siguiente jornada cuando volvió el campeonato. Es decir, hubo varios medios de comunicación, entre ellos RACUN, ¿vale? RACUN, que es un medio muy grande en Cataluña, ¿vale? Es algo así como Radio Nacional de España a nivel... no sé, a nivel nacional. Filtró, reveló, ¿vale? De hecho, lo dieron como noticia, que había 5 jugadores con COVID. 5. El Barcelona no dijo nada y convocó a toda la plantilla, es decir, con esos 5, cuando estaba totalmente prohibido, ¿vale? Cuando había gente que lo estaba pasando sumamente mal. Yo tuve el COVID, y a mí, quitando un par de días que estuve tieso en la cama, realmente no lo pasé mal. Pero yo he tenido casos cercanos, incluso gente que ha perdido la vida. Sobre todo los grupos que eran más, más sensibles a ese tipo de enfermedad. Agosto de 2020. Umtiti fue baja por lesión y no pudo disputar el encuentro frente al Bayern de Múnich. Creo que fue el famoso 2-8, ¿vale? 2 días después, el Barça comunicó que era positivo. Vaya, casualidades de la vida. Casualidades de la vida. Coge el coronavirus justo cuando está lesionado. ¿Y si a lo mejor jugó 2 días antes? Con el COVID. Raro, ¿eh? Raro, ¿eh? Aquí, bueno, aquí estáis viendo el recorte de periódico. El único integrante de la plantilla azulgrana que se queda en Barcelona es Samuel Umtiti por problemas en la rodilla. Días después, última hora, el jugador Umtiti positivo por COVID-19. ¿Alguien se cree lo de la lesión en la rodilla? No, ¿verdad? Bueno, está bien que vayáis aprendiendo. Agosto de 2020, Pjanic, nuevo fichaje del equipo catalán, fue positivo durante la pretemporada. El jugador bosnio se recuperó para disputar la primera jornada de liga, mientras el defensa francés siguió lesionado, ¿no? Y lo estamos viendo por aquí, ¿vale? Recortes de periódico para que veáis que es totalmente auténtico lo que estamos diciendo, ¿vale? Sigue Footballgate. Noviembre de 2020, Sergi Roberto sufrió una grave lesión. Se perdió más de 15 partidos debido a una rotura del recto femoral de la pierna derecha. Días después de la lesión, el club anunció que tenía COVID. Lesionarse era coger COVID. Eras jugador del Barça en 2020 y en 2021. No te lesiones, que contraes el COVID. Raro, ¿verdad? O sea, raro, bastante raro. Y también tenéis por aquí el recorte de periódico, para que lo veáis todos. O sea, no es mentira, no es absolutamente nada. Todo está documentado
por otra parte, como siempre hace Footballgate, ¿vale? O sea, en eso no le pueden pillar nunca. Mayo de 2021. Con la liga finalizada, Trincao dio positivo con su selección días antes del Sub-21. Y aquí tenéis el corte de periódico también, ¿vale? Mayo de 2021, esta vez fue Busquets quien dio positivo con la selección poco antes de disputar la Eurocopa. Comunicado, estáis viendo aquí, por parte de la selección. La Real Federación lamenta comunicar que su capitán, Busquets, ha resultado positivo en un test de PCR. Raro, ¿eh? Raro, ¿eh? Nunca como jugador activo. Nunca estando sano. Todos los positivos o eran cuando se iban con su selección, cuando, no sé, cuando estaban lesionados. Da la sensación que es que jugaban con COVID, ¿vale? O que no estaban totalmente recuperados, pero sí lo suficientemente capacitados como para poder jugar al fútbol, y que cuando tenían la más mínima oportunidad, ¿vale? Ya sea que se iban con su selección, que se lesionaban, etcétera, etcétera, era cuando decían, ya nos quitamos esto de encima y decimos que ha tenido COVID, ¿vale? Brutal, brutal, da miedo todo esto. ¿Cómo podemos comprobar? Ningún futbolista del equipo azulgrana se perdió un solo partido del Barça por COVID. Cabe destacar que durante toda la temporada 2021, solo Sergi Roberto, cuando ya estaba lesionado, dio positivo. Vaya, es raro, No es raro. Y es que cuando estamos hablando del Barcelona, todo cobra o todo alcanza su punto zen, ¿no? Porque son tan, no sé, tan repetitivos en lo mismo, son ya enemigos sospechosos, son sospechosos habituales, es lo que quería decir, que ya cualquier cosa que hagan, tú ya tienes la mirada sucia. Tú ya tienes la mirada sucia. El único equipo de Europa, El único equipo de Europa donde ningún jugador se perdió partido por COVID. Y todos los positivos fueron en un contexto en el que no estaban jugando. En el Madrid hubo positivos, en el Manchester, en el Liverpool, en el Milan, en el Inter, en todos los grandes equipos, sobre todo de grandes ciudades. Wow, wow. Durante la 2021, la media de casos de positivos en los equipos de las principales ligas europeas fueron entre 8 y 14 positivos en la plantilla. 8 y 14. No estamos hablando que de media por plantilla fuera de 2 y el Barcelona tuvo 0. Dices, bueno, lo máximo son 2. No, la media fue entre 8 y 14. Eso hace una media de 11 por equipo aproximadamente. 11 por equipo. El Barcelona 0. Wow, es muy fuerte, tío. Es muy fuerte, tío. Es que en todo lo malo, en todo lo raro, en todo lo que huele a podrido, está el Barça metido, tío. En todo, en todo, No falla. No falla, es increíble. Es increíble. Siguiente, para citar otro equipo de la misma ciudad, el Español, que por mucho que sea un equipo a priori de menos entidad, que lo sigue menos gente, al final está en Barcelona, ¿vale? Sus jugadores viven en Barcelona. Bien, por citar a otro equipo de la ciudad de Barcelona, el Español tuvo prácticamente media plantilla con COVID. Misma ciudad, profesionales, de primera división, gente adinerada, gente que se puede permitir que un médico vaya a su casa, no sé, 1000 cosas, ¿vale? No hace falta cobrar lo que cobra Cristiano o Messi, ¿vale? Para tener una vida de rey. Y los del Español no son una excepción, ¿vale? Bien, pues media plantilla del Español con COVID, ¿vale? Cabrera, Guley, Vargas,
Puado, Embarba, Melendo o Lluís fueron algunos de los infectados durante la 2021. Y aquí tenemos el comunicado oficial del Español. ¿Vale? Las pruebas de PCR practicadas ayer confirman 2 casos de... Bueno, han enseñado uno de tantos, ¿no? Es que, tío, apague y vámonos. Apague y vámonos, ¿vale? El Real Madrid comunicó, pues fíjate lo que yo estaba diciendo, hasta 11 casos durante esa misma temporada. Mariano, Lunin, Militao, Casemiro, Hazard, Jovic, Nacho, Ramos, Varane, Valverde y Kroos. 11. El jugador uruguayo, Fede Valverde, se perdió 4 partidos debido al COVID. O sea, estuvo un mes sin jugar. Un mes. Estuvo jodido Fede Valverde con el COVID. El Atlético tuvo 9 casos. El Sevilla y el Betis 8 cada uno. Fuera de España podemos citar ejemplos como la Juve, 9 jugadores con positivo. El Bayern 7. El PSG y el City tuvieron 10. Más de 10. Cada uno, ¿eh? El Barça ninguno. El Barça es especial. Le echaban algo a la bebida, ¿vale? Algo a la bebida, eso sí. Se lesionaban y tenían COVID. Se iban con su selección y tenían COVID. Raro, ¿eh? Vuelvo a repetir, raro, ¿eh? Raro, ¿eh? En la Premier League hubo 261 casos de positivo durante la edición 2021. Una media de 13, ¿vale? Una media de 13. Cualquier club de una ciudad importante ha tenido varios casos, por lo que se estaba diciendo al principio del vídeo, ¿vale? El índice aumenta si dicho equipo juega en competiciones europeas, como era el caso del FC Barcelona, o tiene a varios internacionales que disputan partidos con sus respectivas selecciones. El caso del Barça es una excepción estadística sorprendente. El Barcelona está en una gran ciudad. El Barcelona tiene muchos internacionales, ¿vale? Y juega, competiciones europeas. Pero el Barça se impune. De ahí tuvieron que haber sacado la vacuna. De los jugadores del Barça. Tendrían que haberle preguntado al cuerpo médico del FC Barcelona. Madre de Dios. Algunos podrían pensar que el equipo azulgrana fue el único que siguió muy estrictamente las normas. Bueno, que fue el único, ¿no? Claro, como no ha tenido ningún caso, fue el único que cumplió estrictamente con las normas. El comportamiento de los jugadores y directivos deja en evidencia esa teoría, ¿vale? La barbacoa de la plantilla del Barça en casa de Messi incumple el protocolo de la liga, ¿vale? ¡Wow! ¡Qué manera de salvaguardar las leyes!, ¿no? La lamentable celebración de Laporta sin mascarilla, sin distancia de seguridad, cantando y hasta dando besos. Joan Laporta volvió a ser el de siempre, a pesar del momento de pandemia que vive el país. Su celebración se fue de las manos en algunos instantes. Vaya, cómo eran con el protocolo, ¿eh? ¿Cómo eran? Karaoke en casa de Messi. Vaya, Messi respetando las normas, ¿no? Había gente que venía a mi casa y tenían toque de queda, ¿no? Pero él podía hacer karaokes y barbacoas. Los futbolistas hacen lo que les da la gana con su burbuja, ¿vale? La sensación que deja la fiesta, una fiesta en casa de Messi, que ha sido calificada como una conjura de equipo para no fallar en liga y ganar el título, es de irresponsabilidad. Spoiler, terminaron perdiendo la liga a manos del Real Madrid y la Champions con aquel famoso 2-8 del Bayern de Múnich, ¿vale? Vaya conjura, ¿eh? El fútbol se prepara para frenar la sexta ola del COVID. ¿Cómo es el nuevo protocolo de la liga? ¿Vale? Bueno, ahora lo vamos a ver, ¿vale? Porque esto es del siguiente apartado. Estamos hablando de lo bien que se estaba comportando el Barça, ¿no? Para no tener ningún caso. Bien, pues no era tanto así. El 21 de diciembre del 2021, la Real Federación y la Liga endureció el protocolo COVID con un proceso mucho más estricto y controlado. Todos los jugadores, sin excepción, debían someterse a test antígenos
no, antígenos, no antígenos, madre mía, y todos los resultados, sean positivos o negativos, debían ser notificados, ¿vale? Esto es lo que pedía la liga, ¿vale? Endurecieron las normas. ¿Qué sucedió entonces? Plaga de COVID en el Barça. Cinco días después del nuevo protocolo y a 6 días del siguiente partido entre el Barça y el Mallorca, el club azulgrana anunció que Lenglet era positivo, seguido de Dani Alves. Un día después era Jordi Alba y más tarde ese mismo día era Valde. El club anunciaba el 30 de diciembre que Umtiti, Dembélé, Gavi, Coutinho, Abde y Dest también eran positivos. En total, 9 jugadores causaron baja por COVID para el partido de la jornada 19. Es decir, hasta ese momento, y con el protocolo antiguo, que era bastante laxo, ¿vale? Y como hemos leído al principio, estaba a mano de los clubes, de la autorresponsabilidad, dejó de ser así, la liga endureció absolutamente todo, y fue cuando cayeron todos, es decir, estaban jugando con jugadores que tenían el COVID. Hay que recordar que era una plantilla muy corta aquella. Hay que recordar que las cosas no estaban bien y quizá no se podían permitir ciertas cosas ahí. Como prescindir de algunos jugadores. Cambió el protocolo y cayeron todos. En 2 días o 3 días, 9 jugadores con COVID. Vaya, qué casualidad, ¿eh? Qué casualidad. Estoy totalmente seguro que con el protocolo anterior no hubiera salido ningún caso. Vaya por Dios, ¿eh? Vaya por Dios, en octubre de 2021 la Federación Italiana sancionó al presidente de la Lazio y sus doctores por una serie de graves irregularidades en los test de COVID realizados a la plantilla de su equipo. ¿A que aquí no pasó eso? ¿Eh? El equipo italiano ocultaba casos de positivo entre los futbolistas disponibles para poder alinear sus jugadores y aumentar las posibilidades de competir. En Italia este proceso tuvo mucha repercusión en los medios y era conocido como el caso Tamponi. Italia dando ejemplo de cómo actúa contra su corrupción, contra sus equipos, muchas veces en detrimento de sus intereses. En España, nuevamente, nada. Nada de nada de nada, ¿vale? Hubo un caso parecido al de la Lazio en la Liga Española, antes del nuevo protocolo, bla bla bla. Bueno, pues lo del Barcelona que hemos estado hablando, ¿no? Gracias por tu lectura. El hilo es un resumen del artículo que se publicó, pues bueno, hace ya algún tiempo en Footballgate. Para más detalles os enviamos o os invitamos a leerlo por completo. Y por supuesto vais a tener todo, bueno, el link para que podáis ver toda la información en este articulazo de Footballgate que le tenemos que agradecer tantísimo. Bueno, chicos, no quiero enrollarme mucho más. Creo que tampoco hace falta que me explaye. Creo que está todo bastante claro, ¿vale? Así funciona el Barça y al Barça no le pasa absolutamente nada. Cuando estamos viendo que en otros países, en otras federaciones, sí castigan a sus equipos. Y equipos importantes. La Juve, el que más, y la Lazio. O sea, nada más que añadir. Dejadme lo que pensáis en la caja de comentarios. Yo estaré ahí para leeros y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao.